esta parte muscular y una parte aponeurótica, ¿no? Que separa en este caso dos cavidades. Una cavidad que está incluido el pulmón, una cavidad pleural, y una cavidad donde está la parte abdominal, ¿no? Una cavidad peritoneal. Y lo principal de esta casa es que permite la ventilación mecánica. ¿Sí? Las patologías pueden ser congénitas, naciste con eso, viviste con eso, vas a morir con eso mayormente, o adquirida por un traumatismo, mayormente de traumatismos abiertos por arma blanca, ¿no? Esta patología puede tratarse tanto por un abordaje torácico, abriendo el tórax, o un abordaje abdominal. ¿Sí, chicos? En líneas generales, la parte periférica es muscular y la parte central es fibrótica. Y tenemos tres agujeros principales. Uno, donde va la cava, otro donde va el esófago y otro por donde va la aorta. ¿Correcto, chicos? Bien, en líneas generales es eso. Nuestra patología es una incidencia más o menos del diafragma, es una incidencia de 1 en 2000, tiene una relación leve mayor en mujeres, mayor frecuencia está una patología llamada Bosch-Dalek, ahí te vamos a explicarle por qué. La mayor patología se va en el lado izquierdo, en el lado derecho no tanto porque está el hígado, que contiene muchas cosas, bilaterales, menos del 5% y su mortalidad es del 75%, o sea, tiene una alta mortalidad. Epidemiológicamente tiene un factor genético muy fuerte. Embriológicamente, esta estructura deriva más o menos a nivel de C3 a C5, va bajando y va dividiendo, digamos así, las estructuras del tórax y el abdomen, mientras va bajando y va separando. ¿Sí? Está inervada por el nervio frénico, el décimo par craneal, ¿sí? Y los mioblastos que invaden esa parte de ahí se forman, más que todo se forma un diafragma que va a dividir esta parte de acá, de tórax y abdomen. Su desarrollo embriológico va desarrollándose, va llenándose de la periferia hacia la parte central y permitiendo las tres salidas que se presentan. Baja y hace esta división del tórax y el abdomen. La anatomía es bien sencilla, consta de tres partes, ¿sí? Estas tres partes se insertan en un tendón central que es acá. ¿Sí, chicos, están viendo? ¿Que no? Ya, la parte externa se origina de la parte posterior del apéndice sifoides, por lo tanto acá hay una zona de debilidad que va insertándose en esa parte de acá. Costal se origina en los cartílagos, ¿sí? Naturalmente va en los cartílagos y en las costillas, en la parte interna, ¿sí? Adyacente a las 6 últimas costillas. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctor. ¿Chicos, me escuchan? Ya. Sí, lo que pasa Sí, es que doctor. como no hacen bullas, digo, y es virtual, ojalá que el próximo año sea presencial, chicos, de verdad. Porque de virtual, otras carreras pueden hacerlo virtual muy bien, pero nosotros, bien difícil. Hasta las clases es bien difícil porque no logro ver sus caras, no sé si me entienden o no me entienden. Pues si no me entienden, me pasan la voz, me cortan al toque, no hay problema, ¿ya? La parte lumbar, la parte posterior que está acá, ¿sí? En las vértebras se conectan a través de arcos lumbocostales, lumbares, costales, lumbo, costal, costillas, que conectan el diafragma a nivel de qué? A más o menos a nivel de L1. Arco lumbocostales, laterales, que conectan igualito lo mismo, nada más que se conectan a nivel de la 12ª costilla. Tenemos pilar derecho y pilar izquierdo, que prácticamente une las vértebras, ¿sí? Y van uniéndose en esta parte muscular. La cuestión está que alrededor de todo esto es muscular y en el centro es fibrótico, ¿correcto? Con sus tres agujeros principales, de la cava, del esófago y de la aorta. Punto. Más tranquilo. Cúpulas, la cúpula derecha, sí, chicos, más alta, naturalmente más alta en comparación con la de la izquierda. ¿Y qué está en esa parte de ahí? Está el hígado. Por lo tanto, cualquier patología que se presente ahí es bien difícil que dé una manifestación clínica. ¿Por qué? Porque el hígado lo tapa. Sea un agujerito, un huequito, lo que sea, bien difícil. Y tenemos la cúpula izquierda, que está mayormente por encima del estómago, y acá sí las patologías son más frecuentes, pues tiene una tiene una frecuencia mayor en el lado izquierdo que en el lado derecho. Segundo punto, tenemos dos superficies, naturalmente, una superficie torácica en contacto con la pleura y el pericardio, y la superficie abdominal, que está en contacto pues con el hígado, con
y con el estómago y en el vaso, ¿no? En la parte izquierda. ¿Correcto, chicos? Hasta ahí no hay problema. Y estoy viendo la parte anterior a posterior. Volvemos a los agujeros principales de la cava, del esófago y de la aorta. Está muy atrás. Viéndolo en forma lateral, y en la forma lateral tenemos el foramen o agujero de la vena cava. ¿A qué nivel más o menos se encuentra? En T8, ¿no? T8, T9. ¿Qué es lo que sale por acá? La vena cava inferior y el nervio frénico derecho. Por ahí se desliza. Paso por ahí. El hiato esofágico, ¿a nivel de qué? De T10. Ahí sale el esófago. También sale el nervio vago junto al esófago, los nervios simpáticos y ramas esofágicas de la arteria y venas gástricas izquierdas. Y algunas arterias que lo persiguen. Y el hiato aórtico, a nivel más bajito, de 12, pues está así de esta manera, de 12, que sale la aorta descendente, sale el conducto torácico, las venas ácidos y las semiácidos. ¿Correcto? Entonces tenemos así. La parte inferior T12, aorta, T10, esófago y T8, la cava. ¿Por qué? Porque acá está el hígado, ¿no? Esta parte acá no tiene esa parte de ahí. Entonces, las principales patologías van a ser, si es que tengo pequeñas sacos, eventuaciones, huecos, lo que tú quieras llamarle, laterales, se van a llamar Bondales. Y la que sale por detrás del esternón, hernias de Morgani. Hernias de Bondales y Morgani. Esas son las dos principales patologías. La hernia hiatal es una hernia de deslizamiento, ¿sí? Por donde sale, se acompaña cerca al agujero del esófago. Profesor, ¿y de la aorta puede meterse algo por ahí? Sí, pero es bien raro, bien difícil. Y en la cava, bien difícil porque también está el hígado que está que lo tapa. Correcto. Entonces, el triángulo de Bowditch es el área sin fibra entre la unión lumbar y costal, en esta parte de acá, un defecto que se produjo ahí. ¿Sí? Ahora, el de Morgani es el triángulo externo-costal, como dice acá, en el lado derecho. Y en el lado izquierdo le dicen la de Rayleigh, pero más lo conocen como Morgani. ¿Sí? Este es mi recordatorio: esternón, orificio Morgani, hiato esofágico, de la aorta, orificio ondales derecho-izquierdo y orificio de la vena cava. ¿Sí? Es un pequeño recordatorio nada más. Las principales arterias que ven al diafragma, ¿cuáles son? Uno, arteria músculo frénico, del freno. Rama de la arteria torácica interna. ¿Está bien? Arteria frénica superior, rama de la aorta. Cinco arterias intercostales inferiores y la arteria frénica inferior. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está cerca al diafragma. Y el drenaje venoso es lo contrario. La inervación, nervio frénico, realmente, el décimo par. Fibras delgadas de los últimos nervios intercostales, por supuesto, porque por ahí están adheridos y conectados. Y el esplácnico mayor. Ojo, ¿el diafragma está inervado gran parte por el nervio frénico? Sí. Está compuesto por fibras de los nervios cervicales, por su misma, digamos así, por su mismo nacimiento embriológico, va de C3, C4, C5, sí. Si bien es cierto, el nervio frénico es el principal, digamos, nervio motor, también proporciona información, ¿qué cosa? Sensorial. Ya. Los seis nervios intercostales que lo acompañan, ¿sí? El subcostal suministra información sensorial frente a las porciones periféricas del diafragma. Vale, si la parte sensorial que tú sientes, si tu diafragma está bien, está mal, no se mueve, se mueve y todo lo demás, está dado por el décimo par y las cervicales C3, C4, C5 y las intercostales que están al costado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa mayormente si hay una lesión? El diafragma, ¿qué? Se vuelve flácido, ¿de acuerdo? Y se vuelve flácido, se vuelve así como decir sueltito y puede producir, y al momento que se vuelve sueltito puede estirarse, elongarse. Ya.
Entonces el frénico hemos dicho qué cosa es sensitivo y motor del diafragma, mayormente. Provee inervación parasimpática a todos los órganos del tórax y el abdomen. ¿Sí? No hay problema, simpático y parasimpático. En el curso, es cierto, ambos comienzan a nivel cervical, discurren hacia abajo y atraviesan el diafragma. ¿Sí? Entonces acuérdense, cervical, C3, C4, C5, va el nervio décimo par y los seis intercostales inferiores. Correcto. Si se daña el nervio, ¿qué pasa? El músculo no funciona. Y si no funciona, ya no se contrae, se queda flácido. Si se queda flácido, puede elongarse, estirarse. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, la función del diafragma, la principal función, ¿cuál es, chicos? Es un músculo de la inspiración, para tomar aire. ¿Sí? Ya. Entonces, después, ¿qué más? ¿Cómo funciona esta parte de acá? Es sencillo, el diafragma tira su tendón central hacia abajo durante la contracción y entonces aumenta el diámetro cervical tórax. ¿Qué quiere decir? Tú tomas aire, tu diafragma baja, estira el pulmón y entra el aire. Y caso contrario, para expirar, ¿no? Sí, chicos, es el músculo más importante entonces para la inspiración. Vamos a entrar de relleno. Las clasificaciones pueden ser, de las patologías del diafragma pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas, con esto naciste, mayormente en la parte del diafragma, con esto vives y con esto vas a morir. Si alguna vez tomaste una radiografía de casualidad, puede aparecer una eventración, una hernia, cualquier cosita, en la parte adulta estamos hablando, y nunca lo sentiste, nunca tuviste ningún problema, estás tranquilo, vas a vivir has vivido con eso, estás viviendo con eso y vas a morir con eso, mayormente. ¿Sí? Tenemos las principales patologías son la eventración diafragmática, las hernias, de Bondalech, los costaditos, ¿se acuerdan? Y la de Morgani, retroesternal, y las peritoneo, pericárdicas, ¿no? La que cerca al corazón se van entrando y se van deslizando al costado de estructuras intraabdominales a la zona, cardíaca. Las adquiridas pueden ser mayormente, son, lesiones del nervio frénico, que pueden ser traumáticas, como accidente de tránsito, una vuelta a cuchilla, un medio de bala, o quirúrgicas, de repente estás operando y de casualidad te llevas desde ese nerviecito y ese pedacito de diafragma no funciona. Y bueno, y los traumatismos diafragmáticos, ¿no? Que se ha incluido acá la lesión traumática. Los traumatismos diafragmáticos por diferentes motivos. Empezamos. La eventración diafragmática. La eventrado. Uy, se perdió una lámina. Un ratito, chicos, un ratito. Ya, empezamos. La eventración diafragmática, ¿no? ¿Están viendo, chicos? Sí, señor Chicos, doctor. Dice el doctor. ya. La eventración diafragmática. Eventración. ¿Qué quiere decir eventración? Algo que hace que se levante, una cúpula, ¿sí? Sobre una estructura debilitada. Entonces, la eventración diafragmática es elevación diafragmática anormal. Se levantó. ¿Por qué? Porque puede ser que esté adelgazado, puede ser que haya una lesión, no sé, estructural, funcional, y hace que ese diafragma no esté funcionando adecuadamente, no se contraiga. Puede ser también por fallas de desarrollo en la porción muscular o tendón central. Mayormente se asocia a qué cosa. Si esto está elevado, ¿qué es lo que tengo en el pulmón? Tengo un secuestro pulmonar, tengo también una cardiopatía tipo congénita, tengo trisomías cromosómicas. Mayormente es asintomático, o sea, no lo sientes. Nunca te enteraste. Si tú eres una persona
y aparentemente eres sana, nunca te has ido al médico, nunca te has dado una radiografía, has vivido con eso, e incluso hasta mueren con eso y nadie se dio cuenta. Punto, se acabó el asunto. ¿Sí? Es asintomático mayormente y porque este pedacito de pulmón está funcionando. Entonces, es la protrusión, elevación o lo que tú quieras, intratorácica de los contenidos de quién, del abdomen, a través de un músculo debilitado, porque está presente el músculo, pero es un músculo debilitado, que se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque tenemos una presión abdominal, con la presión intraabdominal. Naturalmente, este, agarra todas las capas del diafragma, pues está eventrado, puede ser congénito adquirido, ¿no? Ahora, si es congénito, mayormente le pasan a decir que es, digamos así, la parte funcional en una determinada área no funciona y eso se va, con el tiempo va creciendo, 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 creciendo. ¿Ven? Bueno, el cuadro, como hemos mencionado, generalmente es asintomático, o sea, no tiene sintomatología, está tranquilo. En caso de sentir sintomatología, está relacionada con qué cosa? Con problemas respiratorios, porque hay un secuestro pulmonar acá. Tu capacidad de un lado y acá tienes un tercio, un cuarto, un quinto de capacidad, ¿no? Entonces está asociado mayormente con problemas de tipo respiratorio. Para diagnosticar mayormente, ¿qué necesitas? Un estudio de imagen, una radiografía, ¿sí? Radiografía de tórax. Después que tienes tu radiografía de tórax, recién tienes una tomografía, ¿sí? Acá hay que ver lo siguiente. Mencionamos que digamos así, su mortalidad es elevada, ¿correcto? Pero acá tenemos lo siguiente. Si es por ejemplo, un adulto, está jugando partido, siempre juega partido, se golpeó el tórax, llega a un hospital y en el hospital por prevención le toma una radiografía. ¡Tac! Y ven pues esta radiografía, vamos a suponer que ven esta radiografía. Entonces, por jugar partido, se golpeó, no va a tener un trauma diafragmático de este tipo. Y el paciente está saturando bien, está estable, está tranquilo. Correcto. ¿Sí, chicos? Y tú tomas esta radiografía y el paciente está estable. Entonces tú dices, si fuese agudo, el paciente estaría colapsando, estaría mal, estaría con alteración de la frecuencia respiratoria, no se saturaría en forma adecuada, y yo lo consideraría un trauma diafragmático. El paciente está estable, está tranquilo, solamente vino porque se golpeó la pierna, nada más. Entonces tú le preguntas, ¿tú has tenido un problema anteriormente cuando eras niño, te ahogabas? No. ¿Tú has jugado siempre? Sí, siempre he jugado partido. ¿Cuánto mides? 1,70 m. ¿Cuánto pesas? 70 kilos. Está en una talla aceptable, está con un peso aceptable dentro de su normalidad, es una persona deportista. Entonces lo que tú dices, ¿sabes qué? Usted tiene una eventración es algo crónico, diafragmática. Usted ha nacido con eso, usted va a vivir con eso y usted va a morir con eso. Doctor, ¿necesito operarme? La respuesta es, ahorita, no, porque estás funcionando bien, estás saturando bien, estás tranquilo, no tienes patología. Doctor, ¿sabe que yo me siento mal tener esta cosa acá? Si yo me opero, ¿qué pasaría? Tu mortalidad supera el 70%, si es que te operas innecesariamente. Entonces tu tratamiento va a ser conservador. Doctor, ¿y cómo está mi pulmón? Tu pulmón tiene un secuestro, tiene un cierto grado de hipoplasia pulmonar, pero que no te afecta. Entonces, pero doctor, si yo me operase, ¿qué pasaría? Llevamos estructuralmente el diafragma hacia abajo, ¿sí? Sí. Se podría estirar tu pulmón, se va a ampliar tu pulmón, pero la parte física y todo lo demás no va a cambiar mucho, vas a ser igualito. Solamente que estéticamente, anatómicamente, vas a tratar de volver a una normalidad. Entonces la pregunta es, ¿conviene operarlo, chicos? No, No conviene operarlo, pero sí conviene decirle al paciente que tiene que tener observación, que tiene que mantener su mismo ritmo, que no aumente de peso. Eso, ya. Igual está. 1 en 4.000, defecto del desarrollo de la musculatura de las partes de la zona central diafragma, en el centrito, no se desarrolla. La superficie ventral está adelgazada, con apariencia de membranita, claro, pues se ha estirado, se ha estirado, se ha estirado y queda una membranita. ¿Qué lado más frecuente? El lado izquierdo, donde está el estómago.
Se asocia siempre a otras malformaciones, ¿no? Hipoplasia de aorta, rendido, exposición abdominal. Y si es completa esta parte de acá de la ventración, va a haber una hipoplasia pulmonar, ¿no? Pero mayormente no se presentan y mayormente son asintomáticos. Como vemos acá en esta radiografía, lo que están haciendo es picar, suturar el diafragma, picatura de diafragma. Las hernias congénitas, igualito, se presenta más frecuente en el periodo neonatal, ¿sí? A veces no se dan cuenta, ahí queda, no hay problema. Morgani, Bondalech, y a través de, ¿cómo se produce? A través de los defectos del diafragma, ¿no? Retroesternal, Morgani, a los costaditos Bondalech, a través del hiato esofágico y del septum transversal también puede presentarse. Septum transversal se pasan para alrededor, cerca de o perto de la región del corazón pericárdica, ¿sí? Se deslizan los intestinos, van hacia ahí. Como hemos dicho, Bondalech en el adulto, un huequito, un defecto en la pared, se reduce y se aplica. ¿Listo? ¿Por qué se produce un defecto? En este caso, que no es segmentación, sino que es un agujero que está ahí, se puede meter un intestino. Se puede meter, por ejemplo, se puede meter intestino delgado, intestino grueso y todo lo demás. ¿Y qué causan? Cuadros de obstrucción intestinal, cuadros de dolor, cuadros de malestar. Se puede meter el epíplomo y tapar y causa que alguien estuviera estirándole las estructuras internas del abdomen, sienten como tirantes, molestias, dolor y todo lo demás, ¿no? Entonces, sus síntomas asociados son, como he dicho acá, dolor abdominal y síntomas respiratorios un 40%. Sí que son grandotes. Si son chiquitos, hay que... Sí, chicos, como hemos dicho, estamos hablando de lo que es plicatura. La hernia diafragmática puede permitir, como he dicho, el contenido abdominal entre hacia adentro, suba hacia arriba, suba hacia arriba, entren a la cavidad torácica. Las hernias diafragmáticas traumáticas, su mismo nombre lo dice, trauma. Algo, por un accidente de tránsito, una herida de bala, un cuchillamiento, hacen que el diafragma rompa su continuidad y permita la entrada de las estructuras intraabdominales por presión positiva hacia el tórax. Y se van entrando, produciendo cuadros de obstrucción intestinal, mayormente en la parte abdominal, y en la parte respiratoria, pues producen ¿cómo se llama? Alteración de respiración, restricción pulmonar, ¿sí? Entonces, las hernias traumáticas constituye el reto diagnóstico, sí, en pacientes con trauma cerrado, manejados en forma conservadora. O sea, tú lo miras, está estable, está tranquilo, no necesita operarse y no más queda. Y hay un riesgo de lesiones diafragmáticas inadvertidas que tú no lo ves, tomográficamente es muy pequeñita, a veces no se detecta, y con una evolución crónica. Complicaciones tardías, restricción de la función respiratoria, su pulmoncito se va colapsando paulatinamente, poco a poco. Necrosis de vísceras abdominales con perforación y sepsis, es cierto, los intestinos se van metiendo y poquito a poco se van estrangulando hasta que se pueden necrosar y por lo tanto se pueden perforar, ¿no? Y incrementa la mortalidad hasta un 70%. El mecanismo no está bien definido, ya que algunos, por ejemplo, algunas lesiones advertidas, pequeñas, por ejemplo, a veces los asaltan, los acuchillan. Una pequeña lesión chiquitita se autocontrola, pero ese pequeño defectito, con lo que tú vas respirando, tomando aire, con lo que va incrementando esa presión abdominal, vas engordando, aumenta la presión intraabdominal y ese huequito se va agrandando paulatinamente, ¿no? Y como vemos acá, por ejemplo, diafragma y diafragma está arriba. Y se metió el contenido abdominal. Como vemos acá que son vísceras que están metiéndose hacia arriba. En el trauma contuso hay un aumento de la presión intraabdominal, es cierto, con desgarro o lesión del músculo diafragmático, y que produce una ruptura. ¿Qué tipo? No es crónica, es aguda, tipo agudo, reciente. Condición clínica, ¿qué cosa? Que requiere una atención urgente, un tratamiento rápido. Entonces, pueden ser agudas, pueden ser crónicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos un hueco acá, un defecto, ¿sí? Y se ve una estructura que está acá, se ve un pulmoncito ahí. Igualito acá, es una,
En este caso se observa que hay algo metido dentro del tórax, ¿sí? ¿Sí, chicos? Una estructura que está metida, que con una sustancia de bario, ¿sí? Ha pintado el contenido de la luz intestinal, intestinal. En este caso, por ejemplo, podría ser el colon, en este caso podría ser el colon, parte del estómago que está metido hacia acá adentro, ¿no? Igual acá, ¿ven? Toma la tomografía. En líneas generales, esto es sencillo y fácil. Si el paciente tiene una eventración, tiene una hernia, si tiene una eventración, paciente asintomático, tratamiento conservador, observar y ver cómo evoluciona. Si el paciente empieza a presentar alteración pulmonar, abdominal no tanto, porque el abdomen se va a acomodar porque es una cúpula. Alteración, restricción pulmonar, se opera. Perfecto, se baja el se baja el defecto, se resuelve el defecto y el pulmón vuelve a expandirse y el paciente tiene una función pulmonar normal. Se acabó el asunto. Las hernias. Si son hernias pequeñas que se han autocontenido y todo lo demás, observar, pero siempre operar, tratar de reducir porque eso va a crecer. Ya, doctor. ¿Cuál es el tratamiento principal? Cerrar el defecto o ese defecto sea una venturación o una hernia, cerrarlo, contener. Doctor, ¿qué es lo que hace de primero? Normalmente, por ejemplo, nosotros una hernia inguinal, colocamos una prótesis. En el diafragma tenemos la alteración de colocar una prótesis. ¿Por qué? Si colocamos una prótesis, esta puede tener contacto sea con el tórax o sea con el abdomen. Entonces, ya, pero entonces colocamos una prótesis de contacto visceral. Perfecto. Y supongo que no hay un diafragma adecuado, le ponemos un contacto de doble, una prótesis de doble contacto visceral, tanto para tórax como abdomen. Perfecto. Pero el problema de estos, digamos, estas prótesis es que con el tiempo siempre lesionan. Y una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, es que a nivel del esófago, estas prótesis se van introduciendo dentro del esófago y causan más problemas. Puede haber incluso digamos, una perforación de esófago. Entonces, el tratamiento, digamos así, escalonado, va a ser primero hacer plicaturas, cerrar el defecto, sea una eventración, sea una hernia, plicar el defecto, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese pedazo de diafragma no es funcionante, cerrarlo y plicarlo. Después de plicarlo, si es que vuelve a producirse, ahí sí se colocaría prótesis de malla, la malla, ¿no? La prótesis de contención en esas zonas que están ahí y tratando siempre de cubrir. Así tengo un contacto visceral, sí, así tengo un contacto visceral porque siempre tiene una posibilidad de adherirse al intestino y producir obstrucciones, producir perforaciones y todo lo demás. Entonces siempre se le va a tratar de cubrir. Entonces, siempre empezamos con plastilla diafragmática con sutura no reabsorbible y después ya pasamos a las mallas. ¿Ya, chicos? Ya. Ese es en cuanto a diafragma. En cuanto a hemorragias digestivas, ¿me escuchan, chicos? ¿Están viendo hemorragias digestivas? Sí, Ya. sí, doctor. En Sí, cuanto a doctor. hemorragias digestivas, eh, es una urgencia, sí. 1,2 a 2,5% de ingresos hospitalarios. Sí, perfecto. Hacemos una comparación con Estados Unidos, la mortalidad va de un 5 a 12% y puede incrementarse hasta un 25%. O sea, un cuarto de pacientes pueden morir. ¿Sí? Mayormente es aguda, 72 horas. Por el uso de AINES, mayormente son las hemorragias actualmente. ¿Sí? Mayormente es así. Pero antes era el Icodec pylori que producía todo, sí, todo lo que tú quieras, pero actualmente ya cambió. Es por incremento de los casos de consumo de antiinflamatorios, actualmente. La división actual de AR se divide en alta y baja. Alta y baja ¿quién lo define, chicos? El ángulo Seis. de Seis. 6, que es la unión del duodeno con el yeyuno. Sí, sí, antiguamente se dividía en alto hasta el ángulo de 3
intermedio, todo el intestino delgado hasta la válvula ileocecal y bajo, todo el colon. Pero ya, la nueva división la he puesto como alta y baja nada más, ¿ya? Y la frecuencia mayormente es en el tubo digestivo alto, ¿sí? De 5 a 1. Definiciones básicas. Hematemesis. ¿Qué es, chicos, hematemesis? Chicos, hematemesis. Vómito con sangre. Vómito de sangre. Ujú. Ya, ¿qué más? Más, chicos. Puede estar acompañado de restos alimenticios, va a Pero lo ser principal, o sea, si comiste tu pan con chorizo y después sangraste y vomitaste, sí. Pero el principal motivo, ¿cuál es? Sangre rojita, viva. ¿Ya? Melena, sangre dije, digerida, digerida. Perfecto, sí. ¿Sí? Hematemesis, vomitas, bla, vivo. Melena, sangre digerida, negra, brea. ¿Sí? Heterorragia, está sangrando de algún sitio del intestino, no sabes de dónde es. O sea, es algo, si no sabes si es arriba o abajo, heterorragia. Se acabó el asunto. Hematoquesia, chicos, rojo rutilante. en las de POSI. Las posiciones, ajá, las es. Exacto. Sí, en las heces. Rojo, sangre viva. Ya es lo más sencillo ya, sangre viva. En las heces. Proctorragia. Procto. ¿Qué cosa es? Recto, Claro, exacto. Ya. Sangre oculta, está sangrando, pero no sabes de dónde, no ves ni sabes de dónde es. Hemorragia visible, está sangrando y lo ves, sea por arriba o sea por abajo. Hemorragia digestiva oculta es casi igual que sangre oculta. ¿Sí? Está sangrando, pero no sabes de dónde. Ya. La clasificación de las hemorragias pueden ser, según su sitio de origen, pueden ser altas o pueden ser bajas. Como habíamos dicho, ¿quién divide eso? El ángulo de Trace. sí. ¿Correcto? Listo, se acabó el asunto. Es 5 veces mayor, su frecuencia es 5 veces que las hemorragias digestivas bajas, ¿correcto? Y el origen es gastroduodenal, es la más frecuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto, chicos? En el estómago y en el duodeno es la más frecuente cuando es una hemorragia digestiva alta. Y las bajas, naturalmente, desde el ángulo duodeno y el ángulo de 3 hasta el ano. ¿Sí, chicos? Según su visibilidad, pueden ser visibles, tú lo estás viendo, se caracteriza como qué, como hematemesis, la sangre viva, hematoquesia, sangre viva en las deposiciones, o melena. La hemorragia oculta simplemente es tan pequeña que no lo logras ver visiblemente, necesitas un microscopio para ubicarlo, y mayormente no sabes de dónde está sangrando. Por su intensidad, pueden ser leves, moderadas, graves o masivas. Las leves es hasta como una, digamos así, como una donación de sangre, 15%, es decir, 750 cc. ¿Lo compensas? Sí, si lo compensas, no hay problema, pero tranquilo, te da tiempo para actuar. Las masivas, 40% de tu volumen, o sea, no estamos hablando de 2 litros de sangrado de un momento a otro, te da mínimo tiempo de actuar y la mortalidad pues se incrementa, ¿no? Y que está ubicada está ubicada la moderada y las graves, ¿no? Entre las moderadas dicen hasta 1500 y las graves pues de 1500 a 2000, ¿no? Entonces la grave y la masiva tienen una alta mortalidad y esta baja mortalidad. Te dan tiempo de actuar la leve y la moderada sí, y las graves y las masivas no te dan mucho tiempo de actuar. ¿Correcto? Bueno, eso sí la saben. Pérdida de sangre, los grados 1, 2, 3, 4, las frecuencias cardíacas, ¿sí? Va incrementándose. La amplitud de pulso va disminuyéndose, la tensión arterial va en caída, el relleno capilar va en caída, la frecuencia respiratoria se va incrementando de acuerdo al grado de sangrado, la diuresis pues va cayendo y el estado mental va de normal, digamos, una donación de sangre, hasta confuso y coma cuando es los severos, y ansioso y confuso pues entre los grados 2 y 3. Acá hay que ver lo siguiente.
Si yo tengo una hemorragia digestiva alta, ¿cuál es mi examen de elección que tengo que hacer? Chicos. Endoscopía. Endoscopía. Ujú. Endoscopía. Perfecto. Hasta el ángulo de 3. ¿Mi endoscopía puede pasar el ángulo de 3? Sí. Puedo tener una enteroscopía que te permite avanzar el endoscopio hacia la parte del intestino delgado, sí. Pero no avanzas mucho, avanzas solamente hasta 30, 50 centímetros. Perfecto, así estamos bien. Tengo una hemorragia digestiva baja, ¿sí? ¿Mi examen de elección cuál sería? Colonoscopia. Una endoscopia, digamos una proctostigmo, ¿qué más? Colonoscopia. Y eso me permite llegar hasta la válvula ilio, C, válvula ilio, C, cal, Y eso acá. ¿correcto? Ya. Y alguna vez te permite incluso entrar hacia el ciego y avanzar, digamos, entrar, perdón, hasta el ciego, entrar hacia el ilio, pero máximo avanzarás pues unos 10 centímetros máximo, un buen endoscopista. Entonces quiere decir que las hemorragias digestivas altas, fácil, fácil, lo veo hacia el ángulo de 3, sí. ¿Y puedo ver un poquito más del intestino delgado? Sí. Entonces abarco con mi endoscopía, con mi enteroscopía, enteroscopía, puedo llegar incluso a detectar hemorragias digestivas tipo baja de intestino delgado, pero solamente una limitación que puede entrar hasta 30 centímetros. Punto. Y con mi endoscopía baja, puedo llegar hasta la válvula ileocecal, ¿sí? Entonces me como todo lo que es el rectus, todo lo que es el colon, y un pedacito de, digamos, el intestino delgado hacia abajo, ¿no? Un poquito de ilio, ¿no? ¿Sí, chicos? Y mi pregunta es, ¿y el intestino delgado cómo lo veo? ¿Con qué examen? Chicos, chicos, ¿me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Sí, doctor. Ya. Ya. Entonces, mi intestino delgado lo voy a ver con un dispositivo llamado cápsula endoscópica, que te tragas una cápsula y esa cápsula va viajando y va tomando fotos, ¿no? Fotografía. Te da más o menos el indicio de dónde puede ser que está sangrando, pero no te da una localización anatómica específica. Puedo usar también, digamos así, gammagrafía, sí. Igualito, te dice que está sangrando, pero no te da una indicación específica. Entonces, nuestro lío mayormente es intestino delgado, que está clasificado ahora como hemorragia digestiva baja. Correcto. Entonces, los pasos a seguir en un paciente con hemorragia digestiva son, uno, evaluar inicialmente al paciente y poner en marcha una reanimación hemodinámica. ¿Por qué? Porque esto está sangrando. Ya está sangrando, tiene una alteración hemodinámica. Buscar el origen del sangrado sí o sí. Detener la hemorragia activa si es posible. Tratar el entorno causal, o sea, ¿qué lo causó? Tratarlo. Prevenir que no te vuelva a pasar lo mismo. Perfecto. Mi examen físico, ojo, el abdomen es blando, depresible. Nada, si tienes una hemorragia digestiva por una úlcera duodenal, tu abdomen es blando, depresible, no tienes dolor, simplemente estás vomitando sangre. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? No te contribuye, digamos así. ¿Aló? Digamos, el examen físico no es muy contributorio en esta parte en esta patología. Si el paciente está de pie, puede que sí que es leve. Si está moderado, puede pasar una posición sentada, está mareado y todo lo demás. Pues si el paciente viene caminando, está caminando tranquilo, todo lo demás, tú puedes decir, bueno, es leve. Pero si el paciente no puede caminar, ya pasas a severo. ¿Sí? Las funciones vitales hay que tomar la frecuencia cardíaca, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y ver, y de acuerdo a eso determinamos qué grado de sangrado tiene. ¿Sí? La palidez sin mucosa y todo lo demás también sirve para hablar de la hemorragia, pero es subjetivo. Entonces, mi examen físico se va a basar, uno, en funciones vitales, en ver si viene y cómo está el paciente, ¿no? Tópicamente, si tolera o no tolera de bipedestación, si tolera, es leve, si no tolera, es grave. Si mis funciones vitales están estables, es leve. Si hay alteraciones, sobre todo de la presión arterial, quiere decir que estoy entrando a moderada a grave, incluso a severo.
La palidez también es relativo, es subjetivo, no se usa mucho. Entonces, acá viene lo siguiente. Hay que tener en cuenta que 25% de los pacientes sí requieren un tratamiento quirúrgico. ¿Sí, chicos? Ya. Y tener en cuenta que también hasta un 10% de los pacientes que llegan a cirugía no tienen un diagnóstico específico. O sea, no te dicen estás sangrando de aquí o de allá, solamente te dicen que puede estar sangrando el estómago, puede estar sangrando el duodeno y todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Ya. sí, doctor. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que tienes que operar lo más tempranamente posible antes de que estos pacientes entren en una, digamos así, en un estado de, irre- de no revertir su estado. Quiere decir, ya sangró masivamente, que por más que le transfundas paquetes globulares y todo lo demás, ya sus alteraciones de coagulación ya no se van a, digamos así, recomponer y este paciente igual va a fallecer. Entonces hay que tratar de meterlo siempre a sala lo más pronto posible. ¿Sí? El criterio clínico es importante para el tratamiento quirúrgico, sí. Si tú ves a este paciente que está caminando, está tranquilo, está estable, tiene un poquito de aumento de la frecuencia respiratoria, su pulso se mantiene estable y tiene buena presión, y te dicen, "Pues, estoy vomitando sangre, un poco vive y todo lo demás", te da tiempo para hacer una endoscopía y tratarlo endoscópicamente. Pero si el paciente viene hasta las patas en una camilla, la presión está en el suelo, endoscópicamente no vas a hacer nada. Lo único que vas a ver es de dónde puede estar sangrando. Ese paciente entra a sala o operación inmediatamente con ayuda de un endoscopio para determinar más o menos dónde puede estar la lesión, para determinar más o menos dónde está. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces nosotros nos basamos más que todo en el criterio clínico del paciente. En líneas generales es hemorragia activa que no puede ser detenida y requiere 4 unidades o más de sangre en 24 horas, se opera. Hemorragia que pese al tratamiento médico endoscópico requiere una reposición de 2 unidades de sangre por día durante 4 o más días, este paciente no va a dejar de sangrar, se opera. El fracaso de la endoscopía y o embolización de donde está deteniendo la hemorragia, donde está teniendo la hemorragia activa, sea, ya sea un vaso sangrante, un napa, ¿sí? Y no lo logran parar, se opera, porque endoscópicamente ya no vas a hacer nada. El fracaso de digamos, de un segundo intento por endoscopía de tener la por ejemplo, sangró, este es el endoscopio, paró, doctor, qué bueno. Doctor, acaba de volver a sangrar. Este es el endoscopio, volvió a parar, perfecto. Doctor, ha vuelto a sangrar. No, pues ya la tercera no, pues ya, se opera. No hay otra forma. ¿Sí? El resangrado que vuelve a sangrar en un paciente después del tratamiento respiratorio, bueno, ya como hemos dicho, ¿no? Que el tratamiento médico no va en forma adecuada, ¿no? Acá también cuenta que los pacientes ancianos también no toleran la hipovolemia. Tiene mayor incidencia de sangrados, es cierto. Digamos así, que estos pacientes tienen que operarse sí o sí porque la mortalidad se incrementa rápidamente, ¿no? Y algunas veces otros criterios son, por ejemplo, la escasez de sangre para transfundir para evitar una mayor pérdida que no puede ser compensada. Traducción. Indicaciones absolutas. Hemorragia recurrente después de empleo de 2 procedimientos endoscópicos. O sea, hiciste 2 endoscopías y a pesar de eso sigue sangrando, se opera. Sangrado persistente que requiere más de 3 paquetes globulares en 24 horas, se opera. Y no está estable médicamente después de una reanimación, se opera. Shock relacionado con la hemorragia recurrente, se opera. Relativas, pacientes con grupos sanguíneos raros o difíciles de conseguir, o negativo, que tienes que operar. En los viejitos, tienes que operarlo de acuerdo a su criterio clínico, ¿no? De repente lo puedes parar endoscópicamente, bienvenido sea, si no, se opera. Presencia de comorbilidades adjuntas, alteraciones de coagulación, malformación y todo lo demás. Enfermedades ulcerosas crónicas. Si es crónico, bien difícil. El endoscopio solamente te para momentáneamente, da tiempo, chance de prepararlo. El rechazo a la administración de sangre hemoderivados, bueno, eso es relativo, ¿no? Porque al final hay personas, bueno, que no te permiten transfundir de sangre. Y bueno, ahí tienes que sopesar, ¿no? Tienes que ver con, digamos así, cuán conveniente es operar o no operar a este paciente.
En otras palabras, esto acá lo que me dice que el endoscopio nos ha ayudado bastante, sí, pero hay patologías que definitivamente la endoscopia no lo resuelve, ¿no? También te dice, todas estas cosas de acá te dicen que simplemente cuando entras a las operaciones a detener el sangrado, entra. Si tienes la opción, no, en este caso no, la opción no. Ya ahora tenemos la obligación de entrar con un endoscopio para revisar de dónde está sangrando y hacer los cortes mínimos de las estructuras. Por ejemplo, tienes una hemorragia digestiva alta y abres el estómago, no sangra de ahí. Abres el duodeno, la primera porción, no sangra de ahí. Abres el duodeno, la segunda porción, no abres de ahí. Abres el duodeno, la tercera porción y encuentras el sangrado ahí. Pones un punto. Y las rafías que te has hecho anteriormente determinan una morbilidad muy grande y un incremento de la mortalidad. Si metes el endoscopio, ¿sí? Y vas buscando el sitio de sangrado, vas buscando, encuentras el sitio de sangrado, abres esa pequeña zona, haces un solo corte, entonces tu mortalidad va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, la hemorragia digestiva alta se exterioriza con hematemesis, sangre viva, o melena, ya la sangre que ha sido digerida. Y en raras ocasiones hematoquesia. Ahora la pregunta es, ¿por qué hematoquesia? ¿Por qué va a sangrar sangre viva? Fácil, de repente es una motilidad incrementada, 5%. Entonces, eso incluso te puede hacer pensar en una hemorragia digestiva baja, ya puede necesitar de un algoritmo, es cierto. La hemorragia digestiva alta, las causas más frecuentes son úlceras pépticas gastroduodenales, las varices esófago-gástricas, las lesiones agudas gástricas, ¿sí? Pero también hay un porcentaje que, a los chicos, y el resto de patologías no supera un 5% de estas cosas de acá. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me Sí, escuchan? doctor. Sí, doctor. doctor. Por ejemplo, esta foto, ¿no? Una varices del fondo gástrico, lo más probable es que sea un paciente cirrótico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Endoscópicamente lo encuentras, le pones un clic y paró, o le pones una liga y paró. Doctor, ¿y por qué no lo voy a abrir? Porque su patología de fondo, la varices, la cirrosis hepática, va a terminar no solamente que sangre de acá, sino va a sangrar de otros sitios más. Y este paciente siempre va a sangrar. Entonces, que le vayas entrando por cada sangrado un corte, 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 mejor endoscópicamente que le ponga una liga y se acabó el asunto. Acá regresará pues en un par de meses, 5 meses, sangrando en otro lado, otra liga, sangrando en otro lado, otra liga. Porque al final es una patología terminal, a menos que vamos a decir, trasplantes un hígado. Entonces las causas son más comunes, úlcera duodenal, menos comunes, esofagitis. Y en las bajas, la baja es más sencillo. Mayormente, ¿cuál es la patología más frecuente en hemorragia digestiva bajas? Las Hemorroides. hemorroides. ¿Y qué es lo que observas mayormente? Sangre viva en las deposiciones, vivita rotilante. Listo. Se muere por las hemorroides, bien difícil. Pero hay pacientes que sangran únicamente y por vergüenza no van, pues. Hemorroidales y colitis infecciosas autolimitadas. ¿Sí? Los divertículos crónicos también están presentes. Las angiodisplasias mayormente se ve en intestino delgado. ¿Sí? Bueno, esta acá es interesante, parece los dientes, pero no, esto es una prótesis de la aorta que el intestino delgado ha tratado de engullirlo, comerlo, introducirlo, ha hecho una fístula hacia el intestino delgado y esto ha hecho que sangre el paciente, ¿no? Igualito acá está la prótesis que se ha introducido en el sigmoide. Esto es el intestino delgado, este es el sigmoide, se mete. Entonces, en líneas generales, las hemorragias digestivas altas, varices. Las hemorragias digestivas bajas, hemorroides y divertículos. Divertículo. Hemorragias digestivas bajas. Doctor, ¿y cada una hemorragia digestiva se opera inmediatamente? Depende. Por ejemplo, está sangrando, metes el endoscopio, ves unas varices, le pones una liga, se acabó el asunto. Doctor, pero y si no mejora con la liga y todo lo demás, ahí sí recién lo operas y pones puntos de contexto, pones puntos para la parte aguda o lo ligas también para la parte aguda, ¿no? Y después ya el tratamiento, digamos así, complementario definitivo, sacando todas las hemorroides, todo el paquete hemorroidal, ¿no? En los divertículos es igual, primero metes el endoscopio, ves que está sangrando el divertículo, empiezas con un tratamiento médico, ¿sí? Que incluye antibióticos,
antibiótico-terapia, baja la carga bacteriana que está ahí y todo lo demás, y eso se autolimita, perfecto. Doctor, y si no se autolimita, puede haber perforación, sí puede haber perforación, y nosotros entramos a hacer operaciones. Que sacamos todos los divertículos en una parte aguda, depende. Si solamente hay una perforación y está autolimitada en una sola zona, pueden dejar tu drenaje, funciona como una fístula y solito se va cerrando con tratamiento médico. Pero ya está una profesión grande, un desastre y entramos a hacer la operación. En líneas generales, la parte endoscópica ha ayudado bastante al tratamiento quirúrgico, sí. ¿Te permite ubicar las zonas de sangrado? Sí. ¿Te permite dar un tratamiento inicial? Sí. ¿Permite dar un tratamiento de contención inicial? Sí. ¿Te resuelve todos los problemas? No. Los problemas graves sí van a la parte quirúrgica. Acá les dejo estos dos algoritmos que lo imprimen y lo lean, que es más tranquilo. Ya, chicos. A los que le toca exponer, que expongan, por favor. Chicos, ¿quiénes les toca exponer? Buenos días, doctor. Sí, ahorita mi compañero va a empezar a proyectar. Johnny, ¿me ubicaste a los dos alumnos que rotaron antes que ustedes conmigo? Sí, doctor. Me parece que mi compañero ya le pasó los códigos con los nombres por el chat A que ver, tenemos. voy a buscarlo. Ah, no, sí me pasó, pero los nombres, pero por favor, pásame los nombres completos y los códigos completos, por favor. Sí, doctor, está bien. Está bien, doctor. Gracias, gracias. Listo. ¿Puedo empezar, doctor? Dale, dale. Listo. Vamos a empezar con el caso clínico de apendicitis crónica. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso clínico tenemos aquí a una mujer de 41 años con los siguientes síntomas y antecedentes también ginecológicos, nos mencionaba, ¿ok? Nos menciona que la paciente tiene, bueno, vamos a empezar con sus antecedentes personales, patológicos. La paciente indicó constipación intestinal crónica, el cuadro clínico de la patología que describe al inicio aproximadamente es de hace un año. eh, lo que presenta es un dolor en la fosa ilíaca derecha, eh, con estado nauseoso, hiporexia, febrícula e incremento de la constipación intestinal, ¿no? También tiene la presencia, la presentación de esta nos menciona que era intermitente, con periodos de exacerbación y remisión. Durante los periodos de exacerbación fue tratada por su médico de cabeza de familia con ampicilina, metronidazol y butil-iosina combinada con metamisol, con lo que se Butiliocina. lograba. ¿Doctor? Sí, butiliocina. Ok, doctor, gracias. Con lo que se lograba mejorar, ¿no? Sin que los síntomas desaparecieran por completo. Ahora, fue manejada como portadora de síndrome de intestino irritable, con una dieta rica en fibra y libre de irritantes o analgésicos, eh, antibibianos o algún tipo de laxantes, ¿no? 8 días antes del proceso que aquí refiere, tuvo lo que era una exacerbación del dolor en la fosa ilíaca derecha, el cual se tornó intenso, acompañado de escalofríos, hipertermia continua. Siguiente, por favor. Ahí nos menciona la temperatura que tenía, estaba con una temperatura de 38.2 grados centígrados y tenía vómitos aproximadamente en 3 ocasiones, ¿no? Por lo mencionado, es que la paciente decide acudir al hospital, donde al ingreso se le encontró una tensión arterial de 120/80. En cuanto a la temperatura, podemos ver ahí que se ingresó con 37.9 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 95 por minuto y una frecuencia respiratoria de 24 por minuto también. Eh, en, en resumen, la paciente está con buen estado general, podríamos mencionar, ¿no? A la exploración abdominal, siguiente, por favor, podemos mencionar que
tenía una distensión abdominal leve, dolor en vientre bajo con predominio en el lado derecho, sin datos de irritación peritoneal, lo que era una peristalsis disminuida, y en el flanco derecho lo que era un plastrón doloroso, ¿no? De aproximadamente 6.6 centímetros, 6 por 6 podríamos mencionar, ¿no? Se le hizo también un tacto vaginal en el cual se observaba exudado blanquecino, pero este no era fétido, ¿no? Ahora, en los exámenes de laboratorio que tenemos ahí también, muestra una hemoglobina de 12.4, plaquetas en 457.000, leucocitos en 10.800, urea en 15, la glucemia estaba en 112, el sodio en 144, potasio en 3.9. También se le evaluó el tiempo de protrombina, que era de 11.4. Y se le hizo también un examen general de orina, lo cual indicó parámetros normales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al resultado de imágenes, tenemos en primera instancia lo que era la radiografía simple de abdomen. Bipedestación mostró abundante material fecal en el ciego y asa fija en el hemiabdomen derecho, ¿no? En la fosa ilíaca derecha tenemos que, creo que está en la siguiente figura, por favor, Tupa. Ahí está. En la fosa ilíaca derecha, el ultrasonido de hueco pélvico hizo visible lo que era una masa irregular de ecogenicidad heterogénea y lo que eran bordes mal definidos, ¿no? Sugestivos, ¿no? De lo que es una tumoración o tal vez un absceso en el apéndice cecal. Ante la sospecha diagnóstica, por los datos clínicos y los hallazgos de ese ultrasonografía, me parece que es, la paciente fue sometida a lo que era una laparotomía exploratoria con una incisión media infraumbilical bajo bloqueo pericudal. Me parece que se mencionaba así, a nivel de L2 y L3. Y se le peridural, ¿verdad, doctor? Sí. En L2, L3 con 400 miligramos de silocaína simple más 25 miligramos de silocaína. Así es, doctor. Así es como menciona, ¿no? La descripción de la imagen. Ahora, siguiente, por favor, Tupa. Bueno, me parece que no se mencionó en la diapositiva, pero también se le hizo un examen microscópico, bueno, sí, en el tejido fibroconectivo. Había proceso inflamatorio, ¿no? Crónico moderado, en la cual también se encontraron la presencia de linfocitos y era compatible, ¿no? A lo que era una apendicitis crónica. Siguiente. Bueno, doctor, nos mencionaba también que desde el posoperatorio inmediato desapareció la sintomatología, ¿no? Después de la resección, y la remisión de los síntomas fue total, ¿no? Y el seguimiento se llevó hasta los 6 meses después de la intervención. Es decir, después de la extracción cesó toda la sintomatología. Eso es todo, doctor. Sí, es una apendicitis crónica. Creo que ese artículo lo ha sacado de Medigraphic, México. Sí. Sí, doctor. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que las apendicitis crónicas, ojo, son patologías que se van produciendo, digamos así. A ti te tira te tira un golpe en la nariz y sangras inmediatamente, pero alguien empieza a tirarte golpecitos suavecitos, suavecitos en la nariz, van inflamando, 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 inflamando. Igualito que en el apéndice, van inflamando así, va produciendo, digamos así, obstrucciones de la luz apendicular que por algún motivo se sueltan, aparecen, se sueltan, aparecen, se sueltan. Y va produciendo, por ejemplo, por el incremento de los, digamos así, de los ganglios alrededor, van ocluyendo paulatinamente esa luz intestinal y van produciendo una apendicitis no aguda, sino crónica, ¿no? Este paciente presenta dolor, molestia y todo lo demás. Acá lo importante es que hicieron una ultrasonografía
y vieron que algo estaba mal, ¿no? Pensaron en alguna patología ginecológica. Entraron y vieron pues que había una masa que estaba ahí que comprimía el apéndice y macroscópicamente creo que no vieron gran cosa y sacaron lo que es esa masa, ¿no? Que incluía una apendicitis, no aguda, sino crónica de mucho tiempo de evolución. Sacaron esa parte de ahí y clínicamente al día siguiente pues el paciente está mejorado en forma adecuada, ¿no? Entonces la apendicitis crónica se puede sospechar, sí, pero mayormente entramos por, digamos así, por dudas diagnósticas, ¿no? Yo sí me topé una vez nomás con una apendicitis crónica, una paciente perdón, de 25, 30 años, mujer, que tenía dolor pélvico, molestias, fastidio, incomodidad, ginecología, entró y encontró una masa, ¿no? Nosotros le llamó a cirugía, nosotros entramos, miramos y vemos pues que una masa que aparentemente no tenía compatibilidad con una masa tumoral, y entonces solamente resecamos el apéndice, gracias a Dios que se pudo liberar. Se liberó, encontramos una base en buen estado, cortamos ahí, inmediatamente mandamos la pieza a anatomía patológica, ¿no? También le advertimos a la familiar y a los pacientes que hemos encontrado una masa, algo rara, y que depende de la anatomía patológica, es que de repente queda ahí como una apendicitis crónica, o tendríamos que entrar por segunda vez a hacer una resección más amplia, así que esta saliese digamos, una patología neoplásica, ¿no? Así quedó este paciente. Sí, está viéndose más frecuentemente esta patología de apendicitis crónica. ¿Quién sigue? ¿Quién Sí, sigue? doctor. Continúa mi compañero Tupa. Upa. Tume. ¿Tú eres de Abancay, Tume? Mm, No, ¿Tu familia? no, doctor. Ah, ya, La familia de mi papá es de Piura. ah, ya, ya. ¿Quién sigue, chicos? ¿Quién sigue? Yo continúo, doctor. Disculpe. Vamos, Diego, sigue. Ya está. Listo. ¿Se puede observar? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ahí Sí, es. se ve, sí, sí. Bueno, el caso que he traído es una hernia incisional bilateral, seguida después de lo que sería una laparoscopía, ¿no? Un caso clínico y revisión de lo que sería la literatura. Bueno, como una pequeña introducción, ¿no? Antes de pasar al caso, mencionar rápido, ¿no? Que la laparoscopía tiene tanto ventajas, ¿no? Como desventajas, ¿no? Unas ventajas pueden ser, digamos, menos dolor, incisiones más pequeñas, tiempos de recuperación y estancia en el hospital más cortos, ¿no? Disminución también de la pérdida hemática y el retorno rápido de lo que sería la actividad intestinal. Pero como como todo método no está exento de lo que serían complicaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener, aunque se producen muy raras veces en el 0,1 al 10% de los procedimientos, pero las más comunes van a ser, digamos, lesiones vasculares, intestinales, y también lo que serían las hernias incisionales secundarias a lo que serían las laparoscopías, ¿no? La cual es una complicación rara, pero su incidencia aumenta con lo que sería el tamaño del crócar. Ahora, pasando con lo que sería el caso clínico, ¿no? Pues vamos a tener una paciente femenina, ¿no? De 35 años, la cual acude a urgencias por presentar vómitos, dolor abdominal de moderada intensidad y distensión abdominal de 2 días de evolución, ¿no? Ahora, esta paciente ya tenía antecedentes, ¿no? De haber sido 10 días antes sometida a lo que sería una cirugía laparoscópica en otra institución, esto por una oferectomía izquierda por tumor benigno, ¿no? Ahora, laparoscopía. Esta laparoscopía se realizó, bueno, este abordaje se realizó a través de 3 puertos, uno umbilical y 2 accesos en ambas fosas ilíacas, ¿no? Y el posoperatorio de esta cirugía tuvo evolución favorable y también negó otros antecedentes de interés, ¿no? En el examen físico, pues, encontramos una paciente afebril con signos vitales estables, abdomen blando, estaba un abdomen blando moderadamente distendido, ¿no? También tenemos la disminución de los ruidos hidroaéreos y dolor en lo que sería todo el hemiabdomen inferior a la palpación superficial y profunda, ¿no? Sin defensa. También se observó tumoraciones bilaterales reductibles, no eritematosas, de aproximadamente unos 4 centímetros y dolorosas en ambas fosas ilíacas, ¿no? Y justo estas correspondían a lo que serían los sitios de colocación de los trócares.
Ahora, en lo que sería la radiografía simple de abdomen, pues se observó lo que sería una suboclusión del intestino delgado. Las pruebas del laboratorio dieron leucocitosis de 12.500 por mililitro y un aumento en lo que serían las concentraciones de la proteína C reactiva. Ahora, en la tomografía axial computarizada, pues se puede observar en la imagen, ¿no? Lo que sería asas intestinales en el sitio de colocación de los trócares en ambas fosas ilíacas y ambas asas se encuentran dilatadas. Ahora, después de esto, pues se realizó lo que sería, la paciente fue sometida, ¿no?, a una reintervención de emergencia por la paroscopía, realizándose un abordaje por incisión umbilical de 5 milímetros, seguida por la colocación de otro trocar, ¿no?, en lo que sería la línea media infraumbilical. Ahora, como se puede observar en la imagen A, pues se encontraron asas intestinales distendidas con dos porciones incluidas en lo que serían los defectos bilaterales, la fascia del abdomen inferior, ¿no? Ahora, estas fueron reducidas suavemente, sin perforaciones ni evidencia de compromiso vascular. También esto se observó lo que sería, después del tratamiento, después de este tratamiento, pues se observó lo que sería la recuperación inmediata de la peristalsis. Y en la imagen B, pues vemos cómo la exploración de las heridas quirúrgicas demostró que ambos efectos afectaban todas las capas del abdomen, ¿no? Por lo cual se realizó un cierre transversal de ambos defectos sin distensión y también se cerró lo que sería la fase del puerto de abordaje, ¿no? Ahora, el posoperatorio, esto cursó sin incidencias, con ruidos y dolores presentes y sin náuseas y sin vómitos, ¿no? Ahora, la paciente fue dada de alta al tercer día del posoperatorio de la segunda cirugía. Esto unos 13 días después de lo que sería la cirugía inicial, ¿no? Que causó lo que sería la hernia incisional. Bueno, para discutir... ¿Sí, doctor? No, sigue, sigue. Bueno, para discutir rápidamente lo que sucedió, ¿no? Bueno, en sí, ¿cuáles son los factores, ¿no?, que nos llevan a la aparición, ¿no?, de una hernia incisional después de una laparoscopía? Pues tenemos factores, ¿no?, que se han relacionado, como por ejemplo, tenemos características del paciente, como podrían ser que sea de sexo femenino, una edad mayor a 60 años, que tenga diabetes mellitus no controlada, o la obesidad, ¿no? También otros factores podrían ser la duración de la cirugía, el sitio de colocación del crocar. Puede que sea pues, cerca al ombligo, cuadrantes abdominales inferior por ausencia de la vaina posterior del recto abdominal, ¿no? También puede ser que hayan defectos preexistentes de las fascias mayores al tamaño del crocar. También puede ser la misma técnica de inserción del crocar, ¿no? Esto puede ser en qué dirección, diámetro, número y tipo, ¿no?, el crocar. Y también la forma, tiene mucho que ver lo que sería la forma de retiro de los crócares, ¿no? Esto importa generalmente ya que no se intenta cerrar la fascia en defectos menores de 10 milímetros debido a las dificultades técnicas, ¿no?, asociadas a lo que sería el cierre del mismo. Ahora, vamos a tener también que los trócares no cortantes incluyen sistemas de dilatación radial y dispositivos romoscónicos, ¿no? Esto para esto nos lleva a que la separación, es más que todo la separación, ¿no? Más que el corte y transección de los tejidos, lo que aumenta lo que sería la dificultad del cierre después del retiro del crocar. Ahora, también tenemos que la manipulación del sitio de inserción del crocar, ¿no?, puede ensanchar la incisión más allá de los valores iniciales, y este mismo estiramiento puede ocurrir por diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener, digamos, la extracción de la pieza quirúrgica, las dificultades técnicas que transmite mayor fuerza y tensión sobre estas fascias, ¿no? Las múltiples reinserciones y un tiempo operatorio prolongado, ¿no? En sí, vamos a tener que los pacientes pueden presentar una hernia incisional, ¿no?, sin compromiso de las estructuras y no tener síntomas, pero digamos que cuando hay órganos afectados, disculpe, cuando hay órganos afectados como pueden ser el intestino delgado, el epiplom o otros órganos también como el colon, digamos, que sean parte del contenido herniado, en estos casos sí se pueden presentar síntomas gastrointestinales, ¿no?, como lo que estaba presentando nuestra paciente. En estos casos los síntomas pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor en el sitio del crocar, ¿no?, más que todo, y fiebre, ¿no? Ahora, este compromiso intestinal puede ocurrir en lo que sería en forma de encarcelamiento, obstrucción o evisceración, ¿no?, que a veces puede producir hasta, digamos, isquemia y necrosis, y, y este va a necesitar lo que sería ya una resección intestinal. Ahora,
como se observó pues anteriormente, la tomografía computarizada es útil para lo que sería el diagnóstico y vamos a tener que el diagnóstico diferencial pues debe incluir lo que sería una hernia interna con o sin encarcelamiento o estrangulación, ¿no? Ahora, también vamos a tener para prevenir, ¿no? Más que todo, existen medidas para prevenir esta complicación, ya sea el uso de trocars de menor diámetro, evitar lo que sería la manipulación extrema, una introducción con técnica de incisión en Z, a retirar el gas abdominal de manera lenta, o sea, lentamente, y el retiro de bajo visualización directa e impedir lo que sería la comunicación piel-fascia, ¿no? Ahora, los hallazgos, ¿no? De este caso, pues demuestran que debe considerarse también cerrar la incisión en defectos de, digamos, 5 milímetros o más, ¿no? No a partir de los 10 milímetros, como se menciona, ¿ya? Ya que es cierto que, pues, en muchos casos el cierre del sitio de acceso es innecesario, como estaba mencionando, ¿no? A partir de los 10 milímetros cierran, y no resulta, y aún así, aunque se deja abierto esta incisión pues no resulta en una hernia incisional, ¿no? Pero este caso clínico pues sirve como recordatorio de que este puede aparecer, ¿no? Y existen variables que predisponen a lo que sería su aparición y estas a su vez son un poco impredecibles. La capacidad de predecirlas es un poco incierta, ¿no? Por lo cual se recomienda cerrar los defectos de 5 milímetros a más. Y eso sería todo por mi parte, doctor. Ya. Bonito tema, bonito tema. De verdad, los dos temas son muy bonitos. Apéndices crónicas y hernias incisionales, todos laparoscopía, ¿no? Es cierto. Nosotros en el hospital hemos tenido o sea, lo que mayormente tenemos es que a veces no cierran los defectos de la incisión donde se ha producido y por ahí pues a veces se entran, se hernian y todo lo demás y salen estructuras y van aumentando, aumentando, aumentando. Está bien, es cierto. Nosotros en el hospital lo que hemos hecho es, para prevenir eso, uno, tratamos de usar ya menos cantidad de trócares durante la cirugía. Antes usábamos 4, ahora estamos pasando a 3. Y prontamente vamos a pasar a 2 trócares para hacer las cirugías de vesículas y apéndices. Un ratito, chicos, un ratito. Buenos días. Y ahora estamos. Un ratito, chicos. Buenos días, amorcito, ¿cómo estás? Ya voy a acabar mis clases, hijita. Ahorita voy, ¿ya? Ahorita voy, corazón, ¿ya? Voy a acabar mis clases, espera ya. Ok, mira, un barrito para mí. Sí. Ya, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Uno, antes colocábamos los trócares en 90 grados, o sea, derechitos. Es cierto, cuando tú colocas derechitos los trócares, la movilidad para cada monstruo, no hay problema. Pero nosotros más que tener, digamos así, los trócares 90 grados, más que tener hernias o infiltraciones, teníamos sangrado. Entonces ahora colocamos en 45 grados a más. ¿Para qué? Para que las capas cuando sacamos el trócar se colapsen entre ellas, se tapen, ¿sí? Y no existe ese problema de sangrado y también a veces no existe el problema de las hernias, ¿no? Y el trócar por encima de 10, mayormente nosotros sí cerramos la aponeurosis. Mayormente cerramos, si es técnicamente posible. Otra de las cosas que hemos implementado es cauterizar por dentro, o sea, el peritoneo, por el electrocauterio, y eso también va colapsando las estructuras. Y a nivel del ombligo, sí o sí, cerramos sí cerramos digamos así, el trocar adicional con Bicril 1. Sí cerramos, la mayoría. Muy pocos he visto que no lo cierran, pero los muy pocos que he visto, mayormente colocan el trocar en el ombligo a 45 grados a más. Perdón, a menos. Se tratan de poner en 45 grados para que cuando se saque el trocar, las estructuras se colapsen y se cierren en capas. Pero sí hemos visto bastante esos defectos. Entonces hemos implementado uno, colocar ya no en 90 grados, sino colocar hasta 45 grados para que se colapsen en capas, electrofulgurar las entradas a través del peritoneo. Y tres, todos los defectos mayores todas las incisiones mayores de 10 centímetros se cierran sí o sí. Las de 5 es bien difícil cerrarlo, ¿eh? Bien difícil. Imposible no, pero es bien difícil y bien laborioso. Ya chicos, lo voy dejando a mi grupo de práctica. No, madre, de verdad es una jarana hacer las prácticas virtuales.
No es lo mismo. Voy a tratar de seguir este